Buen día. En esta oportunidad haremos un video tutorial acerca de una aplicación de la ley de Coulomb para nuestro curso de Física 3, asignado por el profesor Elber Augusto Giraldo Daza, de la Universidad Autónoma de Manizales. Los integrantes del equipo son Ricardo Andrés Castellanos, Luis José Amador y John Byron Osa. Veremos algo del temario de esta presentación. Será la introducción, contextualización del tema, conceptos, un ejercicio de ejemplo, síntesis, conclusiones y referencias bibliográficas. Para empezar con la introducción de lo que es la ley de Coulomb, empezamos con que esta se emplea en el área de la física para calcular la fuerza eléctrica que actúa entre dos cargas en reposo. A partir de esta ley se puede predecir cuál será la fuerza electrostática de atracción o repulsión existente entre dos partículas según su carga eléctrica y la distancia que existe entre ambas. Listo, ahora para dar una contextualización de lo que es, digamos, la ley de Coulomb, vamos a hablar sobre Coulomb puntualmente, quien fue la persona que formuló esta ley, y nos habla puntualmente sobre las fuerzas que interactúan entre cargas cuando tienen, digamos, magnitudes opuestas o iguales. Esta se denomina fuerza eléctrica, y es la fuerza de repulsión o de atracción que se generan entre dichas cargas. Veamos algunos conceptos claves en el proceso, como la carga eléctrica. Esta es una propiedad intrínseca de las partículas subatómicas, como electrones y protones, que determina su interacción electromagnética. Hay dos tipos de cargas eléctricas, positivas y negativas. Los protones tienen cargas positivas, mientras que los electrones tienen cargas negativas. Las cargas del mismo tipo se repelen entre sí, mientras que las cargas del tipo opuesto se atraen. La unidad de medida de la carga eléctrica en el sistema internacional es el coulomb, representado por la letra C mayúscula. Y la fuerza total que actúa sobre un objeto es la suma vectorial de todas las fuerzas individuales que actúan sobre él. En el caso de las fuerzas eléctricas, si tienes varias cargas eléctricas interactuando entre sí, la fuerza total que experimenta una carga dada es la suma vectorial de todas las fuerzas eléctricas individuales que ejercen las demás cargas sobre ella. Listo, ahora vamos a dar, digamos, un concepto sobre lo que es la fuerza electromagnética, que la podremos definir como la interacción entre dos cuerpos que poseen carga eléctrica. Esta es una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza cuando las cargas están en reposo y se define como la interacción entre ellas, se denomina fuerza electrostática. Bueno, la fuerza de atracción y repulsión. Para empezar, la fuerza de atracción es la propiedad de la materia materializada en fuerzas que actúan mutuamente entre las partículas de materia tendiendo a juntarlas. Es decir, este tipo de fuerza lo encontramos cuando hay dos cargas y estas cargas son de cargas opuestas, es decir, una positiva y la otra negativa. Por lo contrario, la fuerza de repulsión. Para hallar una fuerza de repulsión deben de dar dos cargas, las cuales deberán de ser de los mismos signos, es decir, ambas positivas o ambas negativas, y a partir de esto se podrá hallar una carga de repulsión entre estas. Bueno, para empezar con el ejercicio, nos tocó el ejercicio 5, el cual nos plantea dos cargas puntuales que se localizan sobre el eje. La carga Q1 es de menos 1.5 nanocoulombios, que está en Y igual a menos 0.6 metros. Y la carga Q2, que es igual a 3.2 nanocoulombios, que se halla en el origen, o sea, en Y igual a 0. Entonces nos piden que cuál es la fuerza total con magnitud y dirección ejercida por estas dos cargas sobre una tercera Q3, que es igual a 5 nanocoulombios, que se ubica en Y, igual a menos 0.4 metros. Acá al lado izquierdo podemos encontrar una breve representación en un plano cartesiano donde ubicamos cada uno de los puntos, donde encontramos en la parte de abajo Q1, que tiene un valor de menos 1.5 nanocoulombios y que lo encontramos en el sector de las Y negativas a 0.6 metros. Luego encontramos Q2, que la hallamos en el origen y que tiene un valor de 3.2 nanocoulombios, y Q3, que es igual a 5 nanocoulombios, que la encontramos en el sector de las Y negativas a 0.4 metros. Y lo que queremos hallar con estos es la fuerza total que aplican Q1 y Q2 sobre Q3, y hallar la magnitud y la dirección.
Listo, ahora vamos a entender un poquito sobre lo que es el análisis principal y es que la fuerza total que vamos a tener el sistema que va a interactuar entre la partícula 3 es la interacción de la carga 1 y 3 y la interacción de la carga 2 y 3. Entonces podemos hacer, como es un sistema lineal, podemos utilizar el principio de superposición y calcular independientemente cada una de las componentes. Entonces para F1 tenemos la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, multiplicado por la carga Q1, que es menos 1.5 por 10 a la menos 9 Coulomb, y lo multiplicamos por la carga Q3, que es 5 por 10 a la menos 9 Coulomb, y esto lo dividimos entre la distancia entre las dos cargas al cuadrado, que sería 0.2 metros al cuadrado, y nos daría una fuerza total de menos 1.68 por 10 a la menos 6 newtons en la dirección de J. Continuando con el ejercicio, para encontrar la fuerza 2, aplicamos entonces la misma fórmula, que sería la constante por la combinación de las cargas, en este caso la 2 y la carga 3. Entonces lo representamos con la constante, que es 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulombs al cuadrado, por lo que sería en este caso nuestras cargas, 3.2 por 10 a la menos 9 coulombs por 5 por 10 a la 9 coulombs, sobre la distancia, que en este caso sería la distancia que lo separa, que sería 0.4, y lo elevamos al cuadrado. Posteriormente el resultado sería la fuerza 2 de menos 0.9 por 10 a la menos 6 en la dirección J, y sería representado en newtons. Para hallar la fuerza total en este caso, sumaríamos componente a componente, dado que ambas se encuentran en la dirección J y ambas son negativas, entonces el resultado total daría menos 2.58 por 10 a la menos 6 newtons en la dirección J. Este menos lo que está representando simplemente es que está en la dirección apuntando hacia abajo, por lo tanto lo representamos como 2.58 micronewtons en la dirección negativa. Bueno, para darle un resumen al ejercicio que acabamos de hacer, pues para empezar se estableció el sistema coordenado y se organizaron las magnitudes y las partículas, que en este caso eran cargas positivas y negativas. Y pues al ser un sistema lineal, se utilizó el principio de posición. Para ello se hacen los cálculos independientes a cada parte de partículas. Y luego, para hallar la carga que le genera una partícula a la otra, se utiliza la ley de Coulomb. Para finalizar, se realiza una suma vectorial, la cual se halla la fuerza resultante. Listo, y ahora como conclusión del ejercicio podríamos entender que la carga 1, que está situada en el origen, tiene el mismo sentido, o el mismo valor de signo de la carga 3. Entonces eso haría que se genere una fuerza de repulsión entre ellas dos. Y entre la carga 3 y la carga 2, que son de signos opuestos, se va a generar una carga de atracción. Entonces, por lo tanto, las dos cargas se van a dar en el sentido de las Y negativas, es decir, en menos J. Compartimos con ustedes 3 de nuestras referencias bibliográficas, apoyándonos intensamente del libro de Serway, en este caso de la 9ª edición, y las otras 2 páginas son referentes a la parte teórica, que también fue de gran utilidad para compartir esos conocimientos con ustedes. Muchas gracias por la atención y esperamos que sea útil para fines académicos. Feliz día.